deastele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestras queridas amigas, amigos de Astele TV, de Retos Femeninos? Yo soy Julieta Lujambio, me da mucho gusto saludarlos. Con este tema que es importantísimo, hay todo un conocimiento de las neurociencias que no está llegando a la educación de nuestros hijos. Al contrario, como padres, no sabemos ni qué hacer. Nos llegó la invasión, la intromisión a nuestros hogares de unas tecnologías que no comprendemos. No las estamos poniendo a nuestro favor. Y nuestros hijos están viviendo cosas que no habían vivido antes, o nosotros no habíamos vivido cuando éramos pequeños. Y nos educaron de una manera tradicional, como así también educaron a nuestros padres. Nosotros ya no nos podemos educar así, porque esto de las nuevas tecnologías y el nuevo conocimiento de las neurociencias nos está llevando a otra forma muy distinta, definitivamente, de educar. Por eso hoy en nuestro programa tenemos a una experta, una estratega en estas neurociencias. Ella es doctora en antropología social, ha trabajado con temas de violencia durante muchísimo tiempo como funcionaria pública y afuera también del gobierno, en la iniciativa privada. Y hoy nos trae esta información que yo creo que es muy importante. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la doctora Laura Carrera. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Julieta? Pues muchas gracias por invitarme a este programa de Retos Femeninos, que yo creo que ahora las mujeres de hoy, las millennials, las chicas jóvenes, están teniendo muchos retos, y también los hombres, muchos retos en cuanto a la formación de sus hijos. Entonces, lo más importante es que hoy tenemos herramientas, evidencias científicas de qué hacer con nuestros hijos para poder alivianar esos retos. Oye, y encauzarlos, porque yo veo que están bien metidos en la computadora. Son muchísimo más hábiles, ¿verdad? En el manejo de estas nuevas tecnologías, definitivamente, que nosotros. Uh-huh. Antes se decía que un hombre, varón, de sexo masculino, no podía hacer dos cosas al mismo tiempo. No podía caminar y mascar chicle a la vez. Y ahora estamos viendo a estos chicos multitask que hacen, bueno, de todo, bajan música, suben fotos, investigan, se divierten. Dices, pues, ¿dónde quedó ese cerebro que estaba súper enfocado en una sola tarea? Ahora ya tenemos a estos jóvenes que tienen 20 cosas en la mente. Y yo no sé, Laura, cómo todo esto esté repercutiendo en sus actitudes, en su educación, en su manera de ser, en su manera de comportar, sobre todo en su manera de pensar sobre el mundo, porque todo lo tiene a la velocidad de un clic. Así es. Ahora, sí quisiera decir que independientemente de que hoy tanto chavos como chavas pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, sí es cierto que hay una diferenciación entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Como que en los 90 lo decíamos mucho por esta liga que hay del conector que hay entre el cerebro y el cerebro derecho y el izquierdo. El cuerpo calloso, decíamos que era que las mujeres podíamos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y la verdad es que en realidad eso aparte sí es cierto, porque nosotros tenemos mucho más conexiones, el 30% más que las que tienen los hombres. Eso no demerita, por supuesto, a los hombres, es decir, ellos son más capaces de hacer algunas cosas que nosotras a lo mejor no podemos hacer. Pero fíjate, tú dijiste algo bien interesante. Nuestras mamás, ¿no? Las mamás nuestras, yo no sé cuántos hermanos tienes tú, pero yo soy hija con 7 hermanos, o sea, wow. 6 hermanos. La mayoría de hijos cuando en la década de los 50, 60 era el promedio de hijos, es decir, el promedio de hijos era 7, muchos tenían 10, 12, otros tenían 5, etcétera.
Y nosotras ya la siguiente generación, la generación como el principio de las X, ¿no? De la generación X, o las que nacimos a finales de los 50, principios de los 60, ese principio tuvimos 1 o 2. Ya quien tenía 3 hijos era una familia muchísimos, enorme. una Sí. familia enorme. Es cierto. Y llegamos las mujeres a educar a nuestras hijas, mujeres, de una cierta manera, porque nos espojeábamos con ellas. Quizás las empoderamos un poquito más, porque pues esta generación ya tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Acuérdate que antes de los 50, en los 40, en los 30, pues las mujeres casi no iban a la escuela, ¿no? Es decir, Sí, era era un rarísimo. 10, un 15, La un que 20%. acababa una carrera Era definitivamente rarísimo. raro. En cambio, ya nuestra generación, la siguiente generación, ya la mayoría acabamos una carrera, ¿no? Es decir, la mayoría. Muchas a lo mejor trunca, muchas mientras se casaban, como se dice, etcétera, pero tuvieron mucho más estudios que las madres y los padres. Luego vienen nuestras hijas y nuestros hijos. Ahora ellos son los que están teniendo hijos. Son esa generación que nació como a principios de los 80 hasta el 95, esos 15 años más o menos, finales de los 90. Ahora, ¿cómo los educamos nosotros? Pues para nosotros fueron muy importantes, pusimos mucho más foco en la educación, les dimos más cosas, empezó el mundo del consumo, entonces queríamos darles absolutamente todo. Y ahora vienen nuestros hijos que están teniendo hijos. Y se están enfrentando, fíjate tú, a enormes retos, a enormes retos que tienen que ver con cómo lo educamos nosotros, ¿no? Mamás y papás, y cómo ellos están... La sociedad. Cuando hoy... Los niños de hoy sí vienen cambiados. O sea, todos los niños que nacieron en este siglo, en este milenio, es decir, a partir del 2000, pero fundamentalmente a partir del 2010, vienen completamente modificados por muchas razones. Dicen hasta que les pusieron un chip, ¿no? Que ya traen el chip incluido, que ni siquiera necesitan el manual de las instrucciones para tomar un aparatito y nosotros nos tenemos que leer absolutamente todo para comprenderlo. Ahora, Laura Carrera, ¿esto ha modificado el cerebro, digamos, o a partir de unas nuevas actitudes y a partir de unos nuevos, pues, no sé, dicen los neurólogos que son como surcos cerebrales, se van haciendo diferentes actitudes a partir de esos nuevos hábitos que tienen nuestros hijos? Fíjate que los niños de hoy, dicen los neurocientíficos, sí efectivamente vienen diferentes, tuvieron alimentación diferentes, estímulos desde chiquitos muy diferentes, desde la televisión, que nosotros, bueno, yo conocí la televisión cuando tenía como 5 años, ¿no? Es decir, y otras cosas más. Vienen diferentes, con diferentes estímulos, y que por eso hay que cambiar la educación y que ahora tenemos ese conocimiento del cerebro. El niño, la niña, cuando nace con un cerebro lisito. Entonces, las arrugas que tú dices, todo eso los surcos que se van haciendo con los años porque el cerebro empieza a crecer y el hueso pues empieza a aprisionarlo. Nacemos con un potencial enorme de neuronas, es decir, como esas 100,000 neuronas, 100,000 millones de neuronas. Sin embargo, no tenemos tantas conexiones. Tenemos las neuronas, pero no hay conexiones. En la medida en que le estás enseñando a hablar, en la medida en que le enseñas a caminar, que le enseñas a comer, que le sonríes, que lo estás amamantando y lo estás tocando, lo estás viendo, etcétera, en esa medida es como se van haciendo conexiones. Entonces es muy importante porque cada actitud que la mamá o el papá tiene con él y el entorno tiene con ese bebé recién nacido es una conexión más, 5 conexiones más, miles de conexiones más, a llegar a tener 100,000 millones de neuronas conectadas y que hacen sinapsis, es decir, muchas conexiones, muchas conexiones, hasta 7,000 conexiones una sola neurona. Pero esto es a través de la sociabilización y yo me pregunto, pues ¿cuántas mamás hoy en día no están trabajando y no pueden estar tanto tiempo con el bebé y a lo mejor ni siquiera son sus cuidadoras primarias?
Entonces, ¿cuáles son esos estímulos, digamos, que los niños necesitan? Y aquí van las preguntas que le tenemos que hacer a Laura, que las pusimos en unas diapositivas y que vamos a comenzar por la primera. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Esto que estamos hablando de los surcos. Y sí, por ejemplo, les falta sociabilización, que es una de las habilidades, atributos más importantes que por lo menos a mí en la vida me han servido. Y estos niños están carentes de ellos, de la sociabilización. Todos se comunican por internet, no se ven muy poco, menos contacto físico de los padres, etcétera. Si esto no les está haciendo falta y a través de esa plasticidad cerebral que ya nos dirás qué es, se puede subsanar. Bueno, la plasticidad cerebral lo que significa, lo que se creía antes es que cuando tenías un cierto número de neuronas y cuando las neuronas se morían, ya no funcionaban. Pero justamente la neurociencia, a partir de esos enormes estudios que empezó a profundizar a partir de la década de los 90, no es que no haya habido antes, había, pero en los 90 se llamó incluso la década del cerebro, y todos los avances de la tecnología pues han permitido ver el cerebro en tiempo real. Y eso quiere decir que tú estás generando neuronas todo el tiempo. Cada vez que aprendes una palabra, cada vez que ves algo nuevo, cada vez que haces ejercicio, cada vez que sonríes, etcétera, cada vez te haces conexiones y puedes estar generando nuevas neuronas. Puedes estar incluso aprendiendo hasta los 90, 100 años, etcétera. O sea, el hecho es de que hay neuronas. Sí es cierto que hay neuronas que se te mueren si no las usas. Si las neuronas no se usan, como el músculo, como cualquier cosa, se mueran. Pero si empiezas a aprender, se empiezan a Entonces, generar el aprendizaje nuevas. Es importantísimo. Es la clave, es fundamental. Siempre seguir aprendiendo, no importa la edad que tengas, algún nuevo conocimiento A se ver, te ha de pegar. nosotros somos dos cosas, un cerebro, el cerebro es donde están todas las conexiones y es donde está la mente también, ¿no? Entonces ahí está absolutamente todo, tenemos como un radar ahí, un motor que nos lleva para todos lados. Ahí es donde se dan las emociones, ahí es donde se dan todos los pensamientos, ahí es donde se da el aprendizaje, ahí somos, no somos en otro lugar, ahí es donde estamos. Entonces, aquí lo importante es que las mamás y los papás sepan que lo que el niño va a ser en el futuro, lo que ellos les enseñan. No es cierto que, este niño vino malcriado, vino berrinchudo, Esa es el ejemplo de la mamá y del papá o de la falta de atención. Cierto temperamento los chamacos. Traen un cierto temperamento, traen el potencial de temperamento en los genes, pero esos genes se pueden modificar. La antropología genética lo que te está diciendo es que tú traes un potencial de genes, pero esos genes se pueden ir modificando por el entorno y esos son los grandes descubrimientos. Tú puedes hacer a tu hijo el mejor hijo. Claro, tienes que también ver qué hay en el entorno, porque también el entorno, no solamente la mamá, el papá, sino la familia ampliada, el lugar en donde vives, etcétera, el lugar en donde estudias, el maestro, la maestra, todos en eso que llamamos primera infancia. La primera infancia es desde el momento en que naces, 0, hasta más o menos 8 o 9 años. Y esos son los cruciales. Ahí es donde se están formando prácticamente la humanidad, el ser humano. Es decir, las mamás y los papás que nos están escuchando tienen que saber que formar un ser humano es un mega reto. Que si el niño es violento, que si el niño es berrinchudo, que si el niño, etcétera, ¿cómo lo estás formando? ¿Qué conectores cerebrales le estás enseñando? Ahora tenemos la enorme evidencia científica de que sabemos cómo funciona el cerebro. Y eso es magnífico. No, bueno, esto es de veras, un conocimiento que tenemos que poner como aliado para educar. Creo que no lo hemos explotado todavía suficientemente. Al ratito Laura Carrera les va a hablar de una oportunidad para aprender en esto a través de un taller, de un coloquio, de todo un día en que vamos a tener oportunidad de hacerlo. Laura viene de una formación, como les decía, como antropóloga social, pero estuvo trabajando también muchísimo tiempo en los temas contra la violencia. Y de ahí viene también mucho el estudio
del ser humano, de las actitudes y de las conductas y de qué se puede hacer. Porque ella, pues ya muchas veces en su práctica profesional, tanto en el sector público como en el privado, pues llegaban seres humanos o niños o muchachos que decías, pues ya qué hago con este. Pues si fue mal educado, fue mal criado en el sentido de que vivió solo, su entorno era violento, a lo mejor hizo empatía con los grupitos delincuenciales que le enseñaron a que había una mejor vida en la que se podía ganar más dinero y entonces desaprovecharon el estudio, en fin. Ahorita nos va a platicar cuál es esa motivación grande, real, que está detrás de lo que Laura Carrera ahora está poniendo todas sus baterías y su conocimiento. ¿Para qué? Para fomentar una mejor educación. Y la vía es el conocimiento de las neurociencias. Regresamos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar. Basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar.
cómo educamos con una estrategia basada en neurociencias. De eso se trata nuestro programa el día de hoy con la doctora en antropología social, Laura Carrera, quien, como les decía, durante muchos años estuvo desde la parte teórica combatiendo como la delincuencia, la violencia, a través de las estrategias en Academia de Policía y en otras organizaciones, con las mujeres también, era la Comisión Nacional para erradicar la violencia en contra de las mujeres, que era parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, de todo esto que estuvo haciendo Laura Carrera, por supuesto que se dio cuenta que hay una semilla por ahí que no está fructificando de la mejor manera. Así es. Yo quisiera regresar a una cosita del anterior segmento que comentabas, que es muy importante. Fíjate que nuestras mamás, ¿tú cuántos hermanos tienes? Son 5, ¿verdad? Fuimos 4. Fueron 4. Sí. Nosotros 7, como 7. Te decía, y las familias 7, 8, 10. Y una de las cosas que justamente se decían en aquel momento, nosotros crecíamos en comunidad, o sea, no tenías a la mamá encima, porque ¿quién te cuidaba? Pues la comunidad familiar. O sea, yo no me acuerdo de que mi mamá hubiera estado conmigo haciendo la tarea ni nada. Crecías ahí como en el montón, con mucho cuidado, sí, pero no solamente en el montón de la familia nuclear, sino la de los primos, primas, y también hasta la de los vecinos. O sea, los vecinos te cuidaban y tal, etcétera. Había una comunidad de la calle. Sí, una chiquita salía de 2 años, la gente se iba y todo el mundo sabía dónde estaba. O sea, no había... ahora, las mamás de hoy pasan estadísticamente más tiempo con sus hijos que lo que nuestras mamás pasaron con nosotros. Esto es un tema bien importante. El problema es cómo lo pasan, y tú hacías una referencia al tema de las relaciones sociales. Ahora, regresando a tu pregunta, eso me parecía muy importante aclararlo, porque es un dato que es fundamental. Pasan más tiempo, pero no tienen ese entorno, o ese entorno no es lo suficientemente sano, así como para dejar que nuestros niños salgan a la calle y tal, y entonces pues están adentro con el celular, con sus aparatitos relacionándose, quién sabe con quién. Dicen que hay más peligros allá afuera que la propia calle, la propia comunidad. Sí, exactamente. Hoy las mamás, desafortunadamente, y hay que hacer una conciencia, están creando con el celular en la mano. Y eso es muy grave porque el cerebro, para hacer conexiones en el cerebro, lo haces con la mirada. Todas las relaciones, o sea, tú te enamoras, platicas, haces, etcétera, con la mirada. No hay de otra manera. El amor surge con la mirada. O sea, tú no puedes enamorarte de alguien si estás viendo para otro lado. Y ese amor que surge con el hijo es con la mirada, con la hija, es estarlo viendo, estarlo tocando, estarlo atendiendo. Y cuando tanto el niño, el papá, la mamá están con el celular, no están viendo, no se están apegando y enlazando con la mirada, ni en las amistades, etcétera. Si todos están con el celular, no se están viendo, y es clave y es fundamental. Y el otro día decíamos, ni siquiera cuando están amamantando, que es bien importante, porque el niño se refleja en la mamá y entonces sabe si está bien o sabe si está mal, porque todavía no diferencia entre el cuerpo de la mamá y el cuerpo del niño, porque estuvo tanto tiempo dentro de la mamá que no sabe ni qué onda. Pero entonces la mamá está amamantando con el celular aquí. ¿Qué es eso? Así es, y eso es muy importante que sepan que en el cerebro del niño es el que no tener la mirada, es que no le estás generando los suficientes conectores de apego y de relaciones, le estás voy a irme a la última pregunta que me hacías. Yo trabajé muchos años, tengo 15 años trabajando en temas de violencia y delincuencia. Trabajé para la Unión Europea, fui la primera, me tocó crear la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y también fui la primera, no solamente creé la comisión, sino fui la primera titular. Me tocó también crear el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Seguridad, y también al crear el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, pues me tocó ir a muchos barrios, ver de fondo el tema de la violencia. Y lo que me puedo dar cuenta, trabajé para la Unión Europea, trabajé en El Salvador, en Panamá, en Colombia, y lo que me puedo dar cuenta al final es que los policías
y hoy la Guardia Nacional lo que va a hacer es solamente contener. Para resolver los problemas de fondo no los vamos a resolver con el uso de la fuerza o con la contención. Lo tenemos que resolver desde la familia y cómo educamos a los hijos. Entonces, yo dije, a ver, el tema hoy es que al final de cuentas, fíjate, la educación, cuando tú le preguntas a la gente en las encuestas de victimización cuáles son las preocupaciones que tiene y salen a nivel nacional, lo que se dice es que es una preocupación por la inseguridad, por el aumento de los precios, por el desempleo, por etcétera. Pero resulta que lo más importante en este momento es la educación. Es decir, si tú subes la educación al primer lugar de preocupación nacional, vas a resolver los otros 7 problemas, porque ahorita el problema está en el 8º lugar, no puede ser. La gente se conforma con mandar al hijo a la escuela, pero la educación, tú decías, criar a los hijos, es desde el momento, es más, desde el momento de la gestación, si estás estresada, si vives si fumas, si tomas, si etcétera, todos esos están afectando el bebé que traes en el vientre. Y desde el momento en que nace, pues obviamente no solamente eres tú, sino que es toda la parte del entorno. Debe ser prioritario. Es muy importante que se le dé todo el apoyo. El combate a la delincuencia, a la violencia y demás ni siquiera es un antídoto, es solamente una aspirina para un problema de fondo que tiene que ver con la educación que tenemos en México. Y educación no solamente en las escuelas, la instrucción académica, sino la formación humana, que ahí tenemos que ver nosotros los padres. ¿Cuántas veces una familia se saca a flote con principios, con una solidez moral, etcétera, aunque la instrucción académica sea deficiente? Entonces los papás, la verdad es que nos tenemos que poner las pilas y tenemos que exigir, Laura, a las autoridades educativas que se les dé una buena educación a nuestros hijos, pero para eso hay que estar metidos ahí con ellos. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo te está pareciendo tu maestro? ¿Vas bien? Si nos estamos dando cuenta que no saben ni siquiera escribir, llega gente a las universidades que ni siquiera tiene buena ortografía, que no saben redactar, que hay que regresarlas a 6º de primaria y en los años de secundaria porque no saben expresarse por escrito ni verbalmente tampoco. Entonces, todas esas habilidades que se están perdiendo porque las tareas las hacen también en la computadora y bajan información de aquí, de allá, le dan una arregladita y lo presentan. Ni siquiera están de cara a una audiencia de su salón para darles, como nosotros hacíamos, una clase pública de algo. Ni siquiera se tiene eso, todo lo hacen a través de la computadora y estamos utilizando esos instrumentos no como un medio, sino como un fin. Así es, y es muy grave. A ver, fíjate, tenemos 200 años, es que hay que hacer una reforma de fondo en el tema de cómo estamos educando a nuestros hijos y cómo los estamos creando en la casa y cómo los estamos educando desde la escuela. Si tú ves, por ejemplo, los salones de clase desde hace 200 años, son exactamente los mismos. Lo único que está en un momento dado sucediendo en este momento es que les estamos dando computadoras y iPads. Es lo más diferente que les estamos de alguna manera haciendo. Pero el salón sigue siendo exactamente el mismo. Depende del nivel social en donde estés, si tienes un iPad, si tienes un teléfono, si tienes una computadora. El tema es que al final de cuentas tampoco la computadora, ni el iPad, ni el teléfono te están resolviendo absolutamente nada. Hoy los países como Francia, los nórdicos, los españoles, lo que están diciendo es, no importa que los niños, fíjate tú, no aprendan a leer y escribir a los 4 años, ni a los 5, ni a los 6, es a partir de los 7. Pero lo único que tienes que hacer en esa etapa es algo que tú decías, es relacionarte con el otro, ver, jugar, crear. No desarrollarte, hacer ejercicio, etcétera, y no estar encuadrado en una pantalla. Ese es el tema. Claro. Francia acaba hace 2 meses, prohibió el uso de los teléfonos y las tablets en la escuela preescolar, primaria y secundaria. Y solamente puede
el docente enviarle un trabajo al alumno en la computadora cuando está plenamente justificado, y es por ley. Entonces, porque ya todos los estudios neurocientíficos están diciendo que las pantallas te atrofian el cerebro. Es decir, hay una pantalla y hay una cuestión irreal, hay una cuestión ahí enorme de información, y tú lo que tienes es un dedito que hacen, ya no juegas, ya no tocas, y la parte del solamente usar un dedo en relación con el cerebro te lo está atrofiando en el sentido de que te está haciendo adicto y puedes tener comportamientos violentos. Wow, además de todo el daño que puede causar a los ojos, ¿verdad? Se te secan los ojos, sobre todo cuando lo ves en la noche, las pantallas, hay que bajarles el brillo. Ahora todos los celulares te pueden dar información de cuántas horas pasaste en el celular. Chequen el celular de sus hijos. Bueno, yo para esto se los quitaría, igual que en Francia, ¿eh? Primaria y secundaria, fuera iPads, fuera teléfonos celulares, porque hay que brincar, hay que hasta retar, jugar deportes, digamos, hacer deportes a la hora del recreo, hay que platicar. Muchos alumnos se están comunicando solamente por el celular. Todas las plataformas van a cambiar dentro de 5 años, 10 años, 20 años, ya no van a existir. Todos los sistemas computacionales que nosotros conocimos, pues ya ahorita no nos están sirviendo. Yo aprendí Fortran, COBOL, a programar cuando iba cuando estaba en la Facultad de Contabilidad, cosa que ya ni sirve. Entonces, todo eso va a cambiar, va a haber otro tipo de cosas. Entonces, mejor vámonos a lo esencial. Mejor vámonos a cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo creamos soluciones para los problemas que se nos van presentando y soluciones que estén afuera de lo que un tutorial en la computadora te puede decir. Bueno, tenemos que hacer nuevamente una pausa y vamos a regresar con un chorro de preguntas para Laura, con toda la información sobre este evento. Yo les voy diciendo mientras tanto que se metan a la página estrategiasneuroeducativas.com, todo pegadito. Ahí van a encontrar información, pero además van a encontrar también todos los datos del evento que va a ser ya próximamente en noviembre. El 26 de octubre, ya. ¡Ah, octubre! Sí. Ya, en octubre. Así es de que de una vez, desde ahorita, vamos a registrarnos para obtener toda esa información que nos puede llevar a una mejor crianza definitivamente de nuestros hijos. Volvemos con Laura Carrero. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Hola, soy Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, que es el órgano antimonopolios de este país. Trabajamos para que no haya monopolios y para que las empresas compitan, para que tú tengas acceso a mejores bienes y a mejores servicios. Fui directora de esta comisión a los 38 años y ¿sabes qué? La gente no creía que yo iba a poder hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Por ser mujer y por ser joven. Y sí se puede. Y además te digo, soy mamá de 3 niños y el balance entre la familia y el trabajo, aunque es una lucha constante y de todos los días, también se logra. Así que anímate. Además, el día que tú llegues, todas ganamos. El respeto a ti misma en cuestión de dinero empieza por dejar de pagar precios. ¿Te has puesto a pensar cuántos precios estás pagando por vivir en una supuesta comodidad o en una supuesta seguridad en donde alguien se está haciendo responsable de ti y de tu situación financiera? Piénsalo bien. Tomar la responsabilidad de tu educación y de tu propio dinero empieza por un tema, en primer lugar,
de respeto a ti misma. Los precios que estás pagando pueden ser altísimos y más aún, checa cuál es la importancia que tienes tú como mujer en el ejemplo que le estás dando a tus hijas y a tus hijos. ¿Cuáles son esos precios que estás pagando al día de hoy? Yo te invito a que hagas un alto, te des cuenta que el dinero te da tranquilidad, te des cuenta que el dinero te da poder y te des cuenta que el dinero es sexy aparte. Así es que no lo olvides, toma la responsabilidad en tus manos, empieza con el primer punto que es el respeto a ti misma y después te voy a dar otros tips. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Bueno, pues hay estrategias neuroeducativas que se pueden aprender, por supuesto. Y los padres estamos obligados a ellos. Y bueno, seguimos con Laura Carrera aquí en el programa, haciéndole estas preguntas. Ya nos queda poco tiempo de programa, entonces la vamos a bombardear. ¿Qué les parece? Con nuestras preguntas la vamos a poner en la pared. Y bueno, una de esas preguntas tienen que ver con qué necesitan los niños, Laura, para aprender de forma más significativa, puesto que ya todo lo encuentran en internet, toda la información está ahí. Hay muchas mamás, papás que piensan que si no les dan una computadora, un teléfono, una tablet a su hijo desde que tiene 3 meses de edad, 5 meses, 6 meses, los niños van a quedar desactualizados. Pues fíjense que no, finalmente lo que está diciendo la neurociencia es que los 3 primeros años de vida, el niño, la niña, 0 pantallas, ninguna pantalla. La televisión con medidas, porque la televisión no es digital, no está a la orden del dedo, está lejos. Eso es un tema que es fundamental. Por el otro lado, a partir es con pensamiento crítico. Acuérdense, cuando ¿se acuerdan? Tú le das el niño está comiendo, le das una manzana o le das cualquier juguete, el niño lo que va a empezar es a tirar y a hacer, pero es parte del aprendizaje. En cambio, si lo pones a comer y le pones una tablet enfrente o tu teléfono celular para entretenerlo y tú zambullirle la comida porque está embebido, eso también lo que les estás generando son conectores cerebrales de adicción, o sea, estás generando procesos adictivos y además generando ansiedad, estrés y que no tengan el desarrollo de la paciencia y la atención. La gran crisis que estamos sufriendo hoy en día, dicen los neurocientíficos, es la atención de los niños. Todo el mundo, los docentes están teniendo una cantidad enorme de problemas. Les dicen a los niños, pongan atención. Pues no, los niños no van a poner atención porque están en otra cosa completamente diferente. Entonces tienen que ser muy creativos para poder llamar la atención de los niños. Y el tema, la pregunta que vas, es pensamiento creativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes un mundo de información, como ya decías, a través van a tener un mundo de información cuando ya crezcan y tienen que tener los conectores y el desarrollo cerebral para poder ir y entrar a esa información y poder sacar exactamente lo que necesitan. Y utilizar esos medios digitales a su favor, que sean medios, que no sean fines. Imagínate el reto para una maestra que está tratando de dar su clase frente a un grupo de niños de 3, 4, 5, 6, 7 o 12 años que está, pero súper embebido, que ya es nomofóbico. Nomofóbico quiere decir que se vuelve ansioso si no está conectado a estos aparatitos. Entonces, imagínense la maestra tratando de llamar la atención, va a ser realmente imposible. Tiene que volver a entrar al juego y ponerles retos a través de estos aparatos, estas maestras, porque ya no le van a prestar atención. Porque un niño decide en una pantalla qué quiere ver. No se espera a que el otro le diga lo que tiene que hacer o ver. Ellos son totalmente poderosos y se vuelven niños muy poco dóciles y sumamente ansiosos y muy demandantes si los estamos educando a través de esto. Bueno, es infinito, de verdad, el mundo de posibilidades que se nos abre si dejamos un poco eso y si volvemos a lo esencial.
solamente esto como medio y no como fin. Pero tenemos otra pregunta para Laura Carrera y se les vamos a poner a nuestras queridas amigas también en la pantalla, y tiene que ver con esto, Laura, si es adecuado darle estimulación temprana a un bebé. Mira, no sabría contestar muy bien la pregunta, te voy a decir por qué. Porque ahorita se están haciendo estudios que están diciendo que la estimulación temprana no es lo más eficiente. Que no estoy hablando de pantallas, estoy Ajá, hablando de juegos, etcétera. Pero lo que se está diciendo es que no hay que estimularlos tanto. Hay que dejar que el cerebro del bebé se vaya desarrollando de manera natural, que lo más importante es la relación, no apresurarlos con la estimulación. Es lo que se está ahorita investigando, por eso te digo que me siento un poquito con dificultades para responder, porque ya están surgiendo estas voces que están diciendo que la estimulación temprana no es necesaria, que hay que dejar que el niño tenga su tiempo, que si el cerebro madura, un niño madura a los 4 años y el otro a los 5, a los otros 6, respetarles los tiempos de maduración, no acelerarlos. Nosotras en nuestra época ya empezamos con el tema de la estimulación para que los niños desarrollaran, para que fueran más inteligentes, para que tuvieran toda esta movilidad, etcétera. Hay que darles la estimulación necesaria, no potenciarla, porque no es como hacer poner un pastel en un microondas. Hay que hacer que el pastel tome su tiempo. En un horno convencional. En un horno, exactamente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta para Laura Carrera en relación a las estrategias neuroeducativas. Si es efectiva la educación que se le da hoy por hoy a los niños aquí en México y jóvenes para desarrollar sus facultades intelectuales. Es que depende mucho de qué nivel social estemos hablando. Obviamente en México, y mira que yo estuve, por ejemplo, en la época del presidente Fox, el programa aquel que salió de Enciclomedia, que fue un fracaso, ¿verdad? Fue un fracaso, 20,000 millones de dinero tirado a la basura. Luego vino habilidades digitales para la vida, que era justamente darles tablets a los niños. Y luego vino el presidente anterior que regaló tablets, etcétera. Pues todo eso se fue tirado a la basura. Todo eso ya está hace mucho tiempo cuestionado, pero hoy está con la evidencia científica de que efectivamente no sirve para absolutamente nada. ¿Sabes qué están haciendo los países? Ralentizar, o sea, aplazar todos los procesos de aprendizaje duro, quiero decir, leer, escribir y la matemática para después, porque como volviendo al punto de hace rato, es las relaciones, es el juego, es la educación física, es el tocar, es sociabilización, es lo que están haciendo los países como los europeos o en Estados Unidos o en Canadá en ciertas zonas. Sí. Entonces, si nosotros nos vamos a un salón de clases de la educación pública, seguramente vamos a encontrar el mismo salón de hace 200 años. Entonces, ¿cuándo hemos tenido una transformación completa de la vida social, económica, política en los últimos 40 años? Entonces, la educación se tiene también que ir transformando y adaptando a los retos que te está poniendo el tiempo, y esto de lo que es la cuarta transformación, no la cuarta transformación, perdón. La cuarta revolución. La revolución industrial, ¿no? La cuarta revolución industrial que implica es digital y la tecnología y la ciencia. La biotecnología, la biorrobótica, son esos. Entonces, todos esos temas es a los que tenemos que adaptar. Vamos a otra pregunta que seguramente nuestros amigos se están haciendo. ¿Qué necesitaría cambiar, Laura, actualmente en la educación? Ya nos dijiste, no regresar a las aulas de hace 200 años, no a estas aulas con enciclomedia y iPads y demás.
¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitaría un maestro de escuela y un padre de familia para educar en esto de las relaciones, la sociabilización, la creatividad, la funcionalidad, más allá de la parte intelectual, también la parte emocional, espiritual, etcétera? Muchas personas piensan que vamos a quedar mamás y en la escuela que vamos a quedar desactualizados si no estamos subidos en esta vorágine, en esta carrera del mundo de la tecnología. Y la verdad, tú lo acabas de decir hace un ratito, tú decías, es que hay que regresar a lo básico. Y lo básico son las relaciones humanas. Es decir, tenemos que educar para hacer seres humanos plenos. Tenemos que educar en la humanidad, acuérdense. Sino todo lo que nosotros le damos desde el momento que nace, desde el momento de su nacimiento a un bebé, todo el conocimiento que les damos, todo el amor, el tocarlos, etcétera, es fundamental para el fortalecimiento del cerebro. Y también una maestra o un maestro tiene que saber que cada palabra que menciona en el salón, cada mirada, cada gesto que hace, tiene un impacto en el cerebro del niño. Y yo creo que tenemos que por eso incorporar la neurociencia en los procesos educativos. ¿Qué te está ofreciendo la evidencia, o sea, ya de cómo aprende el cerebro? Es decir, si tú aprendes, si el cerebro tiene ciertas funciones, si el cerebro, fíjense ustedes, si el cerebro está estresado, ansioso, se cierra y no le entra el conocimiento. El cerebro tiene que estar blandito, relajado, para que le pueda transmitir, para que pueda entrar el conocimiento y pueda ser una persona plena. Solamente, o sea, en la manera en que estamos tranquilos, en la manera en que no estamos estresados, en la manera en que no estamos ansiosos, es como podemos aprender. Si tú estás, por eso a veces cuando el tema de la memorización, ¿no? Es decir, estudias 2, 3 noches antes y el cerebro lo aprendes, pero no se queda en lo que se llama memoria de largo plazo. Se te olvida al día siguiente, a lo mejor sacas una buena calificación, pero se te olvida al día siguiente. Si tú estás relajado y vas aprendiendo poco a poco, entonces el conocimiento va entrando y entonces se te está quedando en la memoria de largo plazo. Y eso es el aprendizaje. Es que se te quede en la memoria, que se te quede en el cerebro, que lo puedas utilizar en cualquier etapa de tu vida, porque ya lo aprendiste, y no que estudies 6, 8 o 20 años de tu vida de machetito y que al final todo se te olvide y que cada vez vuelvas a volver a empezar. Sí, tienes datos y dices, bueno, yo lo que quiero saber qué hago con esos datos, para qué me sirve lo que estoy aprendiendo. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que nos teníamos que aprender de memoria los elementos de la tabla periódica de química? Y pues si no los aprendimos para el examen y sabíamos exactamente en dónde estaba y cuántos protones y neurones y quién sabe qué tanto. Pero luego dijimos, pues ¿para qué? Cuando llegamos al laboratorio y empezamos a hacer en ese entonces las prácticas de química o de biología o de física, lo que sea, es cuando realmente aprendíamos porque veíamos el proceso, porque veíamos para qué servía. Y bueno, pues sí, hay un conocimiento básico que te da ya la información, si sabes dónde buscarla, en una tablet, en una computadora, en un teléfono celular. Pero ahora hay que ver para qué nos sirve todo eso que estamos aprendiendo. Y pues sin estrés. Y en esto, Laura, tiene que ver mucho no solamente el entorno familiar, sino también el entorno social. El entorno social es clave en este momento y fíjate, perdón. Es que iba a platicar el caso de unas niñas que van a una preparatoria y se trasladan 2 horas, durante 2 horas, para ir de un lugar a otro de su casa a la escuela, y en ese trayecto van muertas del susto porque ya le robaron a una el celular, a otra la trataron de abusar, etcétera. Entonces ya van como súper temerosas. Yo digo, híjole, qué difícil. Y otra cosa, van sin dormir, que es otro tema para el cerebro que es clave. Hoy la educación lo que hace, con todos los estímulos de luces que tienes, la computadora, ese color azuloso que te hace estar ansioso, que no te deja dormir cuando te vas. Si tú ves el teléfono celular antes de dormir, lo que sucede es que no te puedes dormir prácticamente luego. Entonces, los tiempos del sueño también en los niños, en los adolescentes,
adolescentes es clave. Tienen que dormir mínimo los adolescentes 9, 10 horas y los niños alrededor de 12 horas. Es fundamental también para que el cerebro esté relajado y eso es fundamental. Ahora, lo que acabas de decir de las niñas que van sin bien dormir, 2 horas de autobús, llegan y les meten en la primera hora matemática. Ahora lo que están diciendo las nuevas tendencias educativas es que en las primeras horas les tienes que meter educación física, arte, creatividad, todo lo que es relaciones, diversión, juego, para después de las 11, 12, 1, empezarles a dar matemáticas. ¿Te acuerdas que el modelo educativo tradicional lo que dice es que en las primeras horas de la mañana, porque están frescos, pero no, ahora los neurocientíficos con ver el cerebro de los jovencitos, de los niños aún está dormido y hay que despertarlo y ponerlo a tono con el baile, con el juego, con el ejercicio físico, etcétera, ponerlo a tono bien receptivo para poder entonces aprender. Ese es otro tema de la neurociencia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en los temas educativos si estamos educando bien? Pues tenemos que ver qué están haciendo otros países. Todos están ahorita cuestionando sus modelos educativos. Están realmente rehaciendo en base a estas evidencias científicas, están reformulando sus modelos educativos. Y bueno, a mí me da la impresión de que en México estamos muy lejos de eso. Yo volteo a ver a España, a Francia, a Estados Unidos, a Canadá, porque somos parte de los países ricos, somos parte de los 20 países ricos, y están en un proceso de cambio impresionante. Y nosotros pues estamos, creo que volteando hacia atrás. Vamos para atrás. Estamos en el penúltimo lugar o en el último lugar de países de la OCDE, ¿verdad? En lectoescritura y en función, y en aprendizaje de matemáticas. Es bien lamentable. Bueno, ya nos queda bien poquito tiempo. Se me estaba ocurriendo que para este evento que está organizando Laura Carrera el día 26 de octubre, si pudieran acudir directores de escuelas, de preescolares, de primarias, de secundarias, maestras, además de padres de familia, podría ser sumamente valioso y significativo para la labor que están haciendo. Métanse a la página www.estrategiasneuroeducativas.com. La neurociencia al servicio de tus retos como madre y padre es la conferencia. ¿Quién viene? Cuéntanos. Mira, viene en primer lugar una española que ha trabajado mucho temas de neurociencia, pero enfocados fundamentalmente durante los primeros años de su trabajo al tema de desarrollo empresarial, pero en los últimos años se ha dedicado mucho al tema de la educación. Pueden ustedes encontrar algunos de sus videos. Se llama Pilar Jericó, es una conferencista de talla internacional, viaja dando conferencias justamente sobre el tema de cómo aprovechar la neurociencia para aplicarla a la educación. Luego está una médica, doctora en medicina, que tiene un doctorado también en estudios del sueño y que ha hecho una cantidad enorme de investigación de por qué tenemos que dormir. Es presidenta de la Asociación de Estudios del Sueño también en México y tiene un trabajo fundamental que nos va a decir qué pasa en el cerebro del bebé o del niño cuando duerme, para que entendamos la importancia que es de que nuestros niños duerman bien. Fíjate que en otros países la entrada a las escuelas es a las 9 de las mañanas en los países avanzados. Fíjate, nosotros para que no entramos aquí a las 7. ¡Córrele! Entramos a las 7, los niñitos a veces de preescolar están entrando 7:30, 8 en algunas escuelas particulares, y es increíble porque aparte están perdiendo horas. Nosotros nos dormían a las 8:30, a las 7, 7:30, y ahora los niños están durmiendo media hora a una hora más tarde, y es una hora que estás perdiendo de sueño. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Qué procesos pasan? Se va a explicar la doctora Guadalupe Terán, qué procesos pasan en el cerebro del bebé cuando está dormido y qué estrategias nos van a decir
tienes que hacer para que tu niño duerma bien. O sea, te vamos a dar las estrategias para que eso suceda. Y luego está Ana Serrano, que pues es una gente ya en México muy conocida, que ha trabajado mucho el tema de la crianza, pero tiene ya varios años trabajando el tema de la neurociencia aplicados a la crianza. Es una psicóloga, socióloga que ha trabajado enormemente este tema durante muchísimos años, ya ha tenido escuelas para padres y ha tenido mucha influencia, trabaja para UNICEF y tiene muchísimo que decirles en función de cómo usar la herramienta, los conocimientos de la neurociencia, cómo convertirlos en herramientas para aplicarlos en la crianza de tus hijos. Un evento súper completo, va a ser en el auditorio del Hospital Español, que también es un lugar hermoso, así es de que regístrense, métanse a la página www.estrategiasneuroeducativas.com. Y bueno, pues ahí van a obtener toda la información. Y me despido con mis 5 verdades acerca de este tema de educación a través de las neurociencias. Primero que nada, estamos viviendo en un mundo que nunca imaginamos. Hay que ponernos las pilas. No perdamos de vista lo esencial en la educación. Desarrollemos la sociabilización en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Los padres tenemos que prepararnos para aprovechar nuevos conocimientos en neurociencias. Y ahora más que nunca, como madre, como padre, tienes que ser su mejor influencer. Y es todo por hoy. Muchas gracias, queridas amigas, por su atención y compañía. Yo le quiero agradecer muchísimo a la doctora Laura Carrera que haya estado aquí con nosotros. Gracias, Laura. Muchas gracias, Julieta, por invitarme. Y se me pasó como agua, ¿eh? Y yo creo me emociono mucho cuando hablo de estos temas. Muchas gracias. Tan útiles para una buena crianza. Hasta la próxima. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv.